Hola amigos, ¿cómo están? Para hoy les tengo la conferencia Cómo influencia el zodiaco mayor al zodiaco menor. Y a través de esto ustedes van a entender por qué es que yo digo que los regentes de su carta no corresponden. A través de esta experiencia ustedes van a entender cuáles son los verdaderos regentes de su carta natal. Bueno, para entrar en el tema, primero me gustaría que definiéramos algo que es muy importante en la astrología. Ustedes todos los días han conocido la astrología esotérica, esotérica con X. La astrología esotérica con X es la astrología del común, la astrología que conoce todo el mundo. La astrología que hemos venido manejando a través de entre 4.000 y 5.000 años. O sea, esto se conoce desde unos casi 3.000 años antes de Cristo y los 2.000 años que llevamos de nuestra era. Entonces, ese tipo de astrología que hemos venido manejando en Occidente la conocemos como astrología esotérica. La astrología esotérica con S es la astrología del alma. Es la astrología que no conoce el común de las personas. Es la astrología que aún no se ha revelado. Este tipo de astrología, desde luego que ha sido conocida por sabios, por iniciados en la antigüedad, pero hoy en día son muy pocas las personas que lo conocen. Va a ser desde este momento esotérica con X, porque se va lanzando al mundo este conocimiento. Bueno, el tema empieza hablándonos de cómo influencia el zodiaco mayor al zodiaco menor. Entonces, muchos dirán, ¿cómo así? ¿Existe un zodiaco mayor y existe un zodiaco menor? La mayoría de personas no conocen esto. Entonces, les decía yo que todo se origina y está basado en la astrología que manejamos en Occidente. Esta astrología se fundamenta en el zodiaco trópico. Es la astrología que conocemos como astrología de las estaciones o astrología tropical. También es conocida como astrología ortodoxa. Entonces veamos dónde se origina o cómo se originan los signos en la astrología tropical o astrología ortodoxa. Espero que allá alcancen a observar que aquí vemos la esfera celeste. En el centro apreciamos la Tierra y fuera está la esfera celeste. Todos conocemos que la esfera celeste es una prolongación de la esfera terrestre y que la ha utilizado el ser humano para ubicarse en el espacio. De esta manera podemos lanzar naves espaciales, localizar planetas, en fin. Entonces, esa esfera terrestre que aquí está proyectada y se presenta como la esfera celeste, se representa así. Primero aquí vemos el cinturón que representa a la eclíptica. En ese cinturón es el espacio donde se mueven los planetas, 8 grados hacia arriba y 8 grados hacia abajo. Pero ¿dónde comienzan los signos? Los signos comienzan en el punto gamma o el punto cero de Aries, que es el punto donde el Sol, en su paso de sur a norte, corta el ecuador celeste. Aquí vemos la línea del ecuador celeste y vemos que aquí se corta ese punto. A ese punto lo conocemos como el punto cero de Aries. Ahí se inicia el primer signo, el signo número 1, que es el signo de Aries. A partir de ahí y sobre la línea de la eclíptica, cada 30 grados se va formando un signo diferente. El segundo signo es Tauro, el tercero es Géminis, sigue Cáncer, luego Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, que es el signo número 12 o el último signo. Esa es la forma así de sencilla como se han originado los signos o cómo funciona el zodiaco trópico. ¿Qué pasa? Mucha gente que ha criticado la astrología alega
que estos signos, al iniciarse de esta forma, no tienen ninguna relación con el fondo estelar, y que ya que los astrólogos le asignamos cualidades a los planetas y a las estrellas, pues que no encuentran lógico eso. Yo, aunque sí durante muchos años trabajé con este zodiaco antes de investigar la astrología esotérica, pues nunca me había preguntado eso. Hoy en día veo que la gente tenía esta razón. Bueno, entonces, este es la esfera celeste y esta es la forma como se inicia el zodiaco trópico, que se inicia en el punto cero de Aries, y cómo se originan los demás signos. Decíamos que el primero es Aries y después de 30 grados sigue otro signo, a los siguientes 30 otro signo, y así sucesivamente hasta formar los 12 signos. Entonces podríamos decir que por todos es bien conocido el punto cero de Aries, o el Aries esotérico. Vuelvo a decir, esotérico con S. Bueno, entonces vamos a explicar la diferencia entre los dos zodiacos. Acabamos de ver el zodiaco menor. Todavía no he explicado lo que es el zodiaco mayor. Entonces empecemos por el zodiaco menor. Estábamos diciendo ahorita que el zodiaco menor inicia en el equinoccio de primavera. O sea, el punto cero de Aries es donde se inicia el equinoccio de primavera. El punto cero de Aries tropical también es conocido como el inicio de Aries esotérico. También es conocido como punto gamma. Y ya sabemos que ahí se inicia el primer signo. El zodiaco mayor sí es diferente. El zodiaco mayor, tiene que ver con la astrología esotérica con S. O sea, no es conocido. Aquí es muy importante conocer dónde se inicia el zodiaco mayor. El zodiaco mayor inicia en la primera estrella de la constelación de Kritika, con K, Kritika. Kritika en sánscrito significa tijeras, o tiene que ver con algo parecido así a corte. Entonces, esto no es conocido acá en Occidente. ¿Kritika? Yo creo que pocos han oído hablar de eso. Pero algo que sí han oído hablar seguramente es la constelación de las Pléyades, sí han oído hablar. Hoy en día se habla de los pleiadianos y de términos como ese. Bien, entonces, Kritika o Pléyades viene a ser lo mismo, pero los hindúes la denominan Kritika. Aquí aprovecho para comentarles que yo soy un ferviente defensor, o creo firmemente, que la astrología verdadera se originó fue en la India. Por eso le estoy dando tanta importancia a este punto. Entonces, este punto donde se inicia, o donde empieza la constelación de Kritika, la primera estrella de la constelación de Kritika, o lo que es lo mismo, la primera estrella de la constelación de las Pléyades, ese punto es conocido como el inicio de Aries esotérico. Entonces, hasta aquí hemos visto un Aries esotérico y un Aries esotérico con S, que es desconocido, o sea, no es conocido. Entonces miremos esto del zodiaco mayor. Aquí está el zodiaco mayor y esta gráfica pues nos sirve más para representarlo y como para explicar. Entonces aquí sí ya vemos el trasfondo estelar. Aquí no vemos los signos, aquí estamos viendo las constelaciones. Casi que ya vemos la diferencia entre signos, que es una división del círculo de la eclíptica en 12 secciones de 30 grados cada una, y este que ya es mucho más atrás, es mucho más grande y tiene que ver con las constelaciones. Acabamos de decir que el Aries esotérico con S comienza en la constelación de Kritika. Pero resulta, entonces aquí ya hemos entrado en un tema que se llama la precesión
de los equinoccios. Entonces, ¿qué es la precesión de los equinoccios? Se dice que la Tierra tiene varios movimientos. Nosotros conocemos, casi siempre, o todo el mundo por lo regular conoce, los más nombrados. Uno es el movimiento de rotación y el otro es el movimiento de traslación. Pero hay otro movimiento también muy importante que se conoce como nutación y es el que hace que se produzca la precesión de los equinoccios. ¿Qué es esto del movimiento de nutación? El mejor ejemplo para entenderlo es un trompo. O sea, la Tierra tiene movimientos parecidos a los de un trompo. Tiene muchos más movimientos, pero estos son los 3 movimientos más importantes y a los que nos vamos a referir hoy. Entonces, estos 3 movimientos que tiene el trompo se expresan así. Por ejemplo, cuando yo pongo a bailar un trompo, el trompo gira sobre sí mismo, rotación. Se va trasladando como en una especie de un movimiento ovoide, y ese es el movimiento de traslación. Y al mismo tiempo tiene un movimiento como de cabeceo, el trompo va cabeceando, y ese es el movimiento de nutación. Ese tercer movimiento, que es el movimiento de nutación, se hace en el orden contrario a los signos y va retrocediendo a un ritmo de 1 grado cada 72 años. O sea, cada 72 años, cuando se observa el espacio estelar, y pongo como punto de referencia una estrella, o el Sol, por ejemplo, que también es una estrella, entonces vemos que esa estrella se ha desplazado a los 72 años 1 grado. ¿En qué sentido? Hacia atrás del orden de los signos. Entonces, a ese movimiento lo hemos llamado precesión de los equinoccios. El movimiento de precesión de los equinoccios, los entendidos dicen que dan origen a las eras astrológicas. Por ejemplo, hoy en día se discute si ya comenzó la era de Acuario. Para mí no hay ninguna duda, la era de Acuario ya lleva en este momento cerca unos 200 años que llega, ya empezó. O sea, empezó un poco después de que se libertaron, o que se declaró la libertad de los pueblos de América. Creo que es más o menos en 1837 que se inicia la era de Acuario, y en este momento tenemos casi 200 años. Claro, esto no es conocido y tengo que confesar que inclusive es muy discutido. Porque la diferencia ustedes ya vieron que se dice precesión de los equinoccios porque el equinoccio ha venido retrocediendo a un ritmo de 1 grado cada 72 años. La vuelta total que se le da, ese giro a la Tierra, esa vuelta tiene una duración aproximada de unos 26.000 años. Es conocido esto como el año platónico. Y más o menos, cada era tiene un tamaño de 2.160 años. Se discute, mucha gente dice que todavía no hemos entrado en la era de Acuario. Yo soy un convencido que ya hemos entrado a la era de Acuario y voy a explicar más o menos por qué, pues de una forma aquí teórica, aunque aquí lo estamos explicando también de una forma más técnica y con bases astronómicas. ¿Qué es lo que ha pasado con las eras? Por ejemplo, si ustedes ven, para nadie es un secreto que el mundo ha empezado a cambiar a un ritmo por demás acelerado de cerca de unos 200 años para atrás. A partir del descubrimiento de Urano, que es un poquito antes del inicio de la era de Acuario, se declara la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, que tiene que ver con la nueva era. También se han producido cambios drásticos en la humanidad, los derechos humanos, hoy en día la igualdad de derechos de los sexos, la era astronómica, o más bien la era espacial,
la tecnología, los computadores, todo esto es típicamente uraniano. El mundo está cambiando a un ritmo acelerado y todo esto es producto de la era de Acuario. Es decir, los cambios que ha tenido la humanidad en los últimos 170, 180 años han sido maravillosos, han sido trascendentales, han sido acelerados. Hemos llegado a la Luna, estamos intentando llegar a otros planetas de nuestro universo. Hay una tecnología, están los computadores. El cambio ha sido tremendo. Eso es producto de la era de Acuario. Bueno, pero ¿qué es allananza? Miremos qué es allananza. Aquí está la definición. Allananza es la diferencia en longitud eclíptica, desde luego, entre el inicio del Aries esotérico y el inicio del Aries esotérico. Es decir, el Aries, cada uno de estos dos Aries inicia en puntos diferentes y la diferencia entre ellos dos se llama allananza. Se conocen muchísimos allananzas porque cada escuela defiende su teoría. Estos allananzas, aquí tengo algunos calculados para el primero de enero del año 2000. Por ejemplo, vemos la teoría que dice que empieza de Aldebarán. Dice que el allananza o la diferencia entre estos dos zodiacos es 24 grados 46 minutos. Los que sostienen que es el centro galáctico dicen que es 26 grados 51 minutos. Du-Wal-Kul, un eminente maestro de la jerarquía, dice que 28 grados 21 minutos. Esto es lo que me han contado, aunque yo que lo he leído bastante, nunca he dicho que lo concrete de esa forma. Pero debe estar en alguna parte de que la gente lo dice. Cyril Fagan dice que el desplazamiento entre los dos zodiacos, o sea, el retroceso de los equinoccios, es de 24 grados 44 minutos. Heindel dice que son 20 grados 54 minutos. Krishnamurti 23:45 y así cada uno. Por ejemplo, en la India hay una allananza oficial. En la India la astrología se reconoce mucho y sobre todo la precesión de los equinoccios. Y allá se da por sentado que la precesión de los equinoccios es de 23 grados 51 minutos. Sasanida dice que son 19:59. Pero hay un maestro, Krishnamacharya, autor del libro La Astrología Espiritual, que dice que la allananza es más o menos algo más de 32 grados. Él no precisa cuánto es el algo más. Yo por cálculos que he hecho y aplicando mi intuición, le he agregado 15 minutos de arco y digo que al año 2000 la allananza es más o menos 32 grados 15 minutos. Hay muchas más allananzas, yo simplemente pongo aquí algunos de ejemplo para que ustedes vean las diferencias entre uno que es bien bajito, 19, y uno que es bien alto, que es 32. Indudablemente que el más alto es el que da Krishnamacharya. Krishnamacharya dice que la diferencia son más de 32 grados. Entonces, la verdad yo me puse a investigar, porque cuando leí el libro Astrología Espiritual me pareció muy convincente lo que decía. Ya él habla inclusive de la ley de correspondencias, y yo venía sospechando desde hace mucho que realmente existían dos zodiacos y que los órdenes eran inclusive inversos. Uno iba en una dirección y el otro en la dirección. Cuando yo estudiaba Du-Wal-Kul es el actor o el maestro que le dictó a Alice Bailey los primeros datos o los primeros conocimientos que pues, se ve que tiene la humanidad en una forma ordenada sobre astrología esotérica. Y ahí Du-Wal-Kul habla de estas dos astrologías, la esotérica con X y la esotérica con S. Bueno, él también dice que la era de Acuario ya comenzó, pero no lo prueba ni dice cómo. Aquí pues lo que estamos es tratando de probar cuánto hace que comenzó y el por qué. Entonces, la diferencia en este momento son 32-15 grados. En mis investigaciones, yo ensayando cada uno de estos allananzas, he descubierto que el que tiene la razón es Krishnamacharya, 32
grados 15 minutos. Esto significa que el signo que nosotros estamos considerando no es el que nosotros creemos. Claro que también Duval Kuhl habla de 3 cruces. Hay seres humanos que estamos en la cruz mutable, seres humanos que estamos en la cruz fija y seres humanos que estamos en la cruz cardinal. Él habla de 3 cruces y diferentes tipos de evolución. Entonces dice que la carta se interpreta según el nivel de evolución. Entonces, después de esta investigación, yo descubrí que el que tiene la razón es Krishnamacharya. O sea, que el desplazamiento de los signos es más de 32 grados. Por lo tanto, su signo no es el que usted cree. Aquí tenemos un gráfico donde vemos cómo era en el comienzo. Aquí vemos al centro representado un zodiaco pequeño que representa al zodiaco menor y un zodiaco más grande que sería el de las constelaciones que representa al zodiaco mayor. Vemos que los 2.0 de Aries, esotérico con X y esotérico con S, están alineados, cosa que sucede cada 26.000 años. La última vez que estos 2 puntos coincidieron, según la teoría que estoy sosteniendo, la última vez que coincidieron fue hace 144 años antes de Cristo. O sea, llevamos más de 2000 años, casi 2150 años o algo más, en que los puntos ceros del Aries esotérico con X y esotérico con S coincidieron. Entonces, en ese punto, o en esa época más bien, cuando alguien interpretaba una carta, pues era muy acertado. ¿Por qué acertado? Porque las regencias que se le daban a cada uno de estos signos coincidían perfectamente. Aquí lo que estamos viendo es que hay 2 zodiacos y lo que vamos a entender es cómo influencia el uno al otro. Entonces, hasta el momento estamos viendo que los 2 zodiacos coinciden. Eso sucedió 144 años antes de Cristo. 360 años después, esta diferencia se ha desplazado 5 grados. Recordemos que cada 72 años se desplaza 1 grado. Entonces, en 360 años, el desplazamiento ya es de 5 grados. Cuando yo voy a interpretar una carta de acuerdo a las normas del zodiaco trópico o zodiaco tropical, pues no hay mayor diferencia. No voy a tener desaciertos, sino únicamente con las personas que tienen planetas en los primeros 5 grados de cada signo. Eso no es tan determinante, ahí no se ven mucho las diferencias. 720 años después, el doble de tiempo, ya se ha desplazado 10 grados. Bueno, ahí ya, al interpretar una carta, todos los planetas que estén en estos 10 primeros grados de cada signo, realmente no van a estar, por ejemplo, aquí en Aries, sino en Tauro, no aquí en Tauro, sino en Géminis, y en fin, el desplazamiento va hacia el signo siguiente. Entonces esto indudablemente que ya debe crear algunos problemas en la interpretación de la carta. Ya los regentes de cada signo no empiezan a coincidir. 1440 años después, el desplazamiento ya son 20 grados. Una suma bien importante. Esto acontece más o menos alrededor de 1444 años de nuestra era. Y ya los desplazamientos son bien importantes. Recuerden ustedes que aquí es donde más o menos la astrología empieza a tener crisis, donde después de que mucha gente creía en la astrología, la practicaba, sobre todo gente noble, gente preparada, gente estudiada, ya empiezan como a tener diferencias. La iglesia ya empieza a rechazarla. En los inicios de la astrología, la iglesia no solo aprobaba y utilizaba la astrología,
sino que además los papas, algunos papas, fueron grandes astrólogos. No recuerdo en este momento los nombres de los papas astrólogos, pero la astrología inclusive se llegó a dictar, o sea, era materia de estudio en todas las universidades, y sobre todo en la Universidad Pontificia hubo una cátedra astrológica. Bueno, pero de un momento a otro esto empieza como a derrumbarse. Me imagino yo, supongo yo, porque ya no hay aciertos, sino más bien hay desaciertos. Los regentes no empiezan a cuadrar y seguramente que los astrólogos empiezan a errar, a hacer pronósticos errados, porque le están asignando un regente a un signo que no le corresponde. Así sigue pasando, y hoy en día, estamos hablando ya del año 1981, 2304 años después, ya la precesión de los equinoccios estaba a más de 32 grados. Está en 32 grados en esta época. Y entonces, ya los que creíamos que estábamos en Aries, se ha movido 32 grados, se ha movido todo un signo y 2 grados más. Entonces el que es Aries, realmente no es Aries, es Tauro. El que es Tauro no es Tauro, es Géminis. Y el que es Géminis es Cáncer. Y así sucesivamente. Desde luego que la interpretación empieza a fallar. Y en lo único que va a corresponder es en que los regentes se ubican en una casa y los regentes, pues con este desplazamiento, no tienen, o sea, no se desplazan para nada las casas siguen consiguiendo y funcionan bien. También, ¿qué pasa? Decíamos que los regentes de los signos sí cambian. ¿Qué otra cosa pasa aquí? A ver, bueno. Las características propias de cada planeta, su significado natural, pues tampoco cambian. En ese sentido todo está bien. Lo que cambian son los regentes. Cuando miramos los elementos que componen el lenguaje astrológico, pues vemos que la posibilidad de acierto se reduce por ahí a un 33%. Entonces, a mi entender, esta es la causa del desprestigio y la causa por la cual los astrólogos tienen bastantes desaciertos, y lo que hay que hacer es corregir estos 32 grados al interpretar una carta natal. Las constelaciones, decíamos que van en otro sentido. Entonces las constelaciones tienen que ver con la ruta espiritual. Duvalcourt habla de la astrología del alma. Entonces la astrología del alma tiene que ver con las constelaciones y es la ruta espiritual, y aquí está el sentido en que funciona. Los signos son la ruta material, y este es el sentido en que anda. Aquí se aprecian las dos rutas. Están las diferencias entre signos y constelaciones. Entonces, gráficamente diríamos que las constelaciones van en este orden y que los signos van en este orden. Los signos tienen que ver con la ruta material y las constelaciones tienen que ver con la ruta espiritual. Decíamos que los signos se han desplazado a 32 grados. Entonces, en la ruta material, que es la que estamos apreciando en la rueda externa, en este momento el equinoccio no se coloca en el grado 0 de Aries como se ve en el zodiaco tropical, sino que en el zodiaco mayor se está colocando a los 2 grados del signo de Tauro, más o menos por acá. Pero este grado o este espacio de 30 grados, que cuando voy en una dirección significa Tauro y cuando voy en la otra dirección significa Acuario, entonces en este momento es ocupado por la constelación de Acuario. Entonces, para la ruta material estamos en el signo de Tauro, y para la ruta espiritual estamos en la constelación de Acuario. Estos y otros temitas son los que usted encuentra en el libro Astrología se revela. En este libro usted va a encontrar esta explicación,
la forma correcta de calcular una carta natal. Va a tener pruebas valederas porque se utilizan las cartas de 10 personajes reconocidos, cartas rectificadas por el famoso astrólogo especialista en corrección de horas de nacimiento, Alexander Mars, de origen alemán. Y con esas correcciones de cartas, con esas mismas, se prueba la teoría. Claro, se tienen que probar astrológicamente, porque los sucesos. El mismo Alexander Mars, en su época, él reconocía que aquel astrólogo que se pusiera a darle cabida en su interpretación o a creer en las regencias, se iba a despistar porque eso no cuadraba por ningún lado. O sea que en ese sentido la astrología era falsa, él mismo lo decía. Claro, él tenía toda la razón, la astrología no correspondía. Porque al trasladar, al mover 32 grados, cada signo se desplaza y por lo tanto las cúspides de las casas van a caer en otro signo y la carta cambia completamente su interpretación. Eso es lo que se prueba en el libro Astrología Cerraella. Además, incluye, por ejemplo, la teoría de las determinaciones astrológicas y los últimos avances que hay en la astrología, entre ellos los tránsitos ascensionales. Por hoy es todo. Muchas gracias.